Hola, Satish. Buenos días, otra vez. Espera un segundito. A ver, dime, Satish, que no te oigo. Hola, Cristina. Hola. Hola, fenomenal. Hola. Oye, ¿cuánto tiempo sin veros? Ahora nos vemos más que cuando estábamos ahí en la calle. Bueno, como estoy en casa, pues ya no puedo faltar. Sí. Muy bien. ¿Qué tal vas de salud, Cristina? ¿Vas mejor? ¿Igual? Sí, no, estoy, por eso que es que pude exponer, porque ya puedo hablar. Y bueno, ayer ya llevaba unos días con dolores de garganta, pero me han ajustado el tratamiento y ya me ve. Fenomenal. Pues Buenas mi tardes, hermano... don José. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Vives en un sitio luminoso. Sí, al lado de la ventana. Ahí se Padre. comparte. Hola, Cristina. Sí. Hola, ¿le Hola. llegó mi traducción? ¿Cuándo me la has enviado? Anoche, a eso de las 10, 11. No vi. Ayer vi los últimos correos que vi fue el miércoles por la noche. Ayer jueves no he visto los correos. Porque Entonces, no he tenido tiempo. Ayer tuve ahí una hora está una traducción que está bastante... ¿De qué libro me hablas? ¿Del de Han? No, de Gadamer para ahora, que me ayudó a comprender bastante. Es que es un diccionario filosófico que me regalaron en Múnich. ¿Una traducción? Sí, sobre hermenéutica, que hablaba desde Heidegger hasta Gadamer. Es una hojita. Lo hice en Word una voz de para que se diccionario. corrija. Sí. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a esperar porque No lo Darío... he pasado a PDF por si quiere corregirme. Llamo a Darío. Bueno, esperemos que vayan llegando. Todavía es Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, Aleluya. ha resucitado según su promesa. Aleluya. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque ha resucitado el Señor en verdad. Aleluya. Oh Dios, que has comunicado la alegría al mundo con la noticia y la resurrección de Cristo, te pedimos que por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, alcancemos un día las glorias de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, me dice que la conexión es inestable. Voy a conectar otro tipo de conexión. Si se perdiese, nos volvemos a encontrar aquí. Cedemos la palabra ya a Darío, que cuando quieras, pues vas leyendo o exponiendo. ¿Vale? Yo voy a quitar el vídeo para que no haya tanto... ¿Me escuchas Cuando bien? quieras, sí. Cuando quieras, sí. Perfecto. Bueno, gracias Cristina por avisarme que no me podía conectar. Estoy en la página 5 al inicio, que es la parte medular de Gadamer, de este tercer apartado del libro Verdad y Método. Leo y comento como he venido haciendo. Desde Herder y Humboldt, el pensamiento moderno, dice Gadamer, sobre el lenguaje está dominado por un interés muy distinto. Su objetivo sería estudiar cómo se despliega la naturalidad del lenguaje humano, una perspectiva ganada laboriosamente a la contra del racionalismo y de la ortodoxia. En la amplitud de la experiencia de la diversidad de la estructura del lenguaje humano, reconociendo en cada lengua un organismo que intenta estudiar en su consideración comparativa la riqueza de los medios de los que se ha servido el espíritu humano para ejercer su capacidad de lenguaje. Un planteamiento comparativo y empírico. Gadamer destaca la posición de Humboldt y dice que a partir de ahí el lenguaje toma un giro importantísimo y es lo que él remarca. Aunque dice que en Humboldt todavía no está completamente desplazado el problema de la verdad de la palabra.
Dice, en Humboldt existe un nexo indisoluble entre individualidad y naturaleza humana. Con el sentido de la individualidad está dada siempre una intuición de una totalidad, y por eso la profundización en la individualidad del fenómeno lingüístico se entiende a su vez como un camino para comprender el todo de la constitución lingüística humana. A partir de la individualidad, la comprensión del todo, y destaca la individualidad del fenómeno lingüístico presente. Su punto de partida es que las lenguas, el punto de partida de Humboldt, es que las lenguas son producto de la fuerza del espíritu humano. Ahí viene, a mi entender, también la crítica que va a hacer Gadamer a Humboldt. Esto me lo va a corregir el profesor, ciertamente no. Lo digo lo que me parece a mí. Humboldt enseña a comprender cada lengua desde la fuerza interior, en la que se diferencia en cada caso el acontecer originario, que es la formación del lenguaje. La fuerza interior es el sentido interior de la lengua, es esa energía interior que opera sobre el sonido. El camino de este queda determinado hacia la forma, el formalismo de un poder hacer. Eso pienso que es la crítica que hace Gadamer a Humboldt, que queda en el formalismo y por lo tanto en un dominio del lenguaje. Esta fuerza abarca todo aquello en lo que puede ejercitarse. En este sentido, fuerza lingüística es superior a todas sus aplicaciones de contenido. Como formalismo del poder hacer, puede distinguirse de toda la determinatividad de contenido propio de lo hablado. Humboldt queda envuelto en este formalismo y por lo tanto dominio del lenguaje. Antes de seguir, voy a destacar lo siguiente, que Gadamer toma la fenomenología de Husserl, aunque la critica, va a decir que queda en el idealismo hegeliano, pero pasa a su maestro Heidegger, de quien toma la estructura de la comprensión del ser ahí. Esto es importante porque lo que va a ir desarrollando Gadamer. La forma lingüística y el contenido transmitido no pueden separarse en la experiencia lingüística. Si cada lengua es una acepción del mundo, no lo es tanto en su calidad de representante de un determinado tipo de lengua, sino en virtud de aquello que se ha hablado y transmitido en ella. Hay algo que está de fondo en cada lengua. La experiencia lingüística de aprender una lengua extraña es el ejercicio de una comprensión, es comprensión, y está siempre abierta la comprensión como la interpretación. Eso voy agregando algunas cositas. Su acepción del mundo es incluso la acepción del lenguaje. Paso a la cita, el verdadero problema. El verdadero problema de la hermenéutica está en su descubrimiento de la acepción del lenguaje como acepción del mundo. El lenguaje está en el mundo y se presenta en los hombres que están en el mundo, perteneciendo a una comunidad lingüística. La misma existencia del mundo está constituida lingüísticamente, siendo las distintas lenguas acepciones del mundo. El lenguaje no afirma a su vez una existencia autónoma frente al mundo que habla a través de él. Es decir, que el lenguaje se da en el mundo y el mundo habla a través del lenguaje. No solo el mundo es mundo en cuanto que accede al lenguaje. El lenguaje solo tiene su verdadera existencia en el hecho, en que en él se representa el mundo. El lenguaje tiene una relación directa con el mundo, se da en el mundo expresa un lenguaje, expresa el lenguaje, y acá Gadamer se va moviendo de un lado a otro. Y es difícil por ahí seguirlo. ¿A qué se refiere el lenguaje? Si se identifica o no con el mundo. El mundo es distinto a entorno, va a decir Gadamer, porque los animales tienen un entorno, pero el hombre no. Por poseer lenguaje, tiene mundo. Dice el hombre, está capacitado para elevarse por encima de su entorno causal. Y porque su hablar hace hablar al mundo, el mundo habla,
está dada, perdón, hacia hablar al mundo, está dada desde el principio su libertad para ejercicio variado de su capacidad lingüística. El hombre tiene esa capacidad de abandonar su entorno, que no es abandonar el entorno propiamente, sino elevarse, distanciarse, y en ese comportamiento libre hacer hablar al mundo, desde su habla. Dirá Gadamer que los griegos piensan el mundo como ser, y que lo que piensa cada caso es el ente como logos, eso lo va destacando siempre. Dice, lo que de este modo se piensa como ente no es en realidad objeto de enunciado, sino que accede al lenguaje en enunciado. Es decir, el lenguaje humano debe pensarse como un proceso vital, particular y único, por el hecho de que el entendimiento lingüístico se hace manifiesto el mundo. El entendimiento lingüístico coloca aquello sobre lo que se produce ante los ojos de los que participan en él, como se hace con un objeto de controversia que se coloca en medio de las partes. El mundo no es meramente entorno, es lingüístico. Y por lo tanto también va a ser abarcativo, ¿no?, de todas las percepciones. El mundo lingüístico propio en el que se vive no es una barrera que impide todo conocimiento del ser en sí, sino que abarca por principio todo aquello hacia el cual puede expandirse y elevarse nuestra percepción. En un sentido totalizante, el mundo lingüístico, ¿no? Como constituido lingüísticamente, cada mundo está abierto por sí mismo a toda posibilidad. Cuando hablamos de distintos mundos, puede ser del arte, de la lingüística, de una obra, etc. Constituido lingüísticamente, cada mundo está abierto por sí mismo a toda posible percepción y por lo tanto a todo género de ampliaciones. Por la misma razón se mantiene siempre accesible a otros. Es decir, el mundo está abierto. Lo que quiere evitar Gadamer son dos cosas. Primero, el relativismo. Hay algo permanente ahí. Trata de evitar esa conciencia o conciencia subjetiva de tipo cartesiano, o bien hegeliano, kantiano, también el historicismo. Trata de evitar el individualismo y también trata de evitar el esencialismo. Dice, toda acepción del mundo en la experiencia y manifestación lingüística se refiere al ser en sí de éste. Él es el todo al que se refiere la experiencia esquematizada lingüísticamente. La multiplicidad de las acepciones del mundo no significa relativización del mundo. Al contrario, lo que el mundo es no es nada distinto de las acepciones en las que se ofrece. Si nuestras percepciones lingüísticas del mundo, así entendido, son matizaciones en las que cada una contiene potencialmente las demás y hacen referencia siempre al uno del mundo, el mundo lingüístico. Sigo una cita. En el lenguaje se presenta a sí mismo el mundo. La experiencia lingüística del mundo es absoluta. Va más allá de toda relatividad de poner el ser, porque abarca todo ser en sí. Hay una ontología acá. Se muestra en las relaciones que se muestre. La lingüística de nuestra experiencia del mundo precede a todo cuanto puede ser conocido e interpretado como ente. La relación fundamental del lenguaje y el mundo no significa, por lo tanto, que el mundo se haga objeto del lenguaje. No es objeto del lenguaje. Lo que es objeto de conocimiento y de sus enunciados se encuentran, por el contrario, abarcados siempre por el horizonte del mundo del lenguaje, mundo lingüístico. La lingüisticidad de la experiencia humana del mundo no entraña la objetivación del mundo, lo que veníamos diciendo. La objetivación de la lingüística es distinta de la que hace la ciencia. Si la lingüística hace una objetivación, pero es distinta. Una es la aceptación y la recepción de la lingüística, y la otra es dominio y basado en lo voluntario. Dice, la lingüística domina la experiencia, pero
esta manera de dominar la experiencia es claramente distinta de su elaboración por la ciencia, que la objetiva y la hace disponible para cualquier fin. Eso lo dice, no lo puse en el... O creo que lo puse, sí, lo puse. Ahí está. La hermenéutica caracteriza toda experiencia humana. Y a modo, ya para pasar al otro punto, dice, es esto lo que ha llevado a nuestro análisis del fenómeno hermenéutico, finalmente a la explicación de la relación entre lenguaje y mundo. Pasamos al punto 2, que es el lenguaje como centro y su estructura especulativa. El tema es pensamiento... Sí, disculpe, padre. Sí. ¿Podrías resumir con tus palabras esta última cosa? Relación lenguaje y mundo. ¿Es identidad? ¿Es no identidad? ¿Es ambiguo? Es la ambigüedad, ambiguo. Tú lo ves que lo deja ambiguo. Lo deja ambiguo. Vale. Sí. No lo define. Ya, y después también deja otras ambigüedades, como dice directamente vale, sí, que... vamos a seguir, ¿no? Era simplemente para eso. Claro, yo lo pregunto porque este es uno de los puntos clave en su lucha, por decirlo así, con Hegel, ¿no? Es uno de los puntos claves. Si el mundo es lenguaje, estamos en Hegel. Si hay distinción lenguaje-mundo, no estamos en Hegel. Decir, a mí me parece que él se trata de salir de Hegel, pero se queda. Por esto y por otro tema, por lo abarcativo del lenguaje, que es todo. Muy bien. El lenguaje como centro y su estructura especulativa. El tema es pensamiento y ser, cuyo hilo conductor fue y es la lingüística según Gadamer, el ser objeto de pensamiento griego, el ser objeto del pensamiento griego ha huido a los logos de Platón y ha quedado relegado en el idealismo hegeliano. Por tanto, es necesario, como se ha venido haciendo, reivindicar este punto desde la universalidad del lenguaje, es lo que va a proponer. El lenguaje tiene una estructura especulativa y desde aquí se descubre la centralidad del mismo, para luego plantearse y fundamentar su universalidad. Visto desde el intérprete, acontecer quiere decir que no es él el que, como conocedor, busca su objeto y extrae con medios. El verdadero acontecer solo se hace posible en la medida en que la palabra llega a nosotros desde la tradición a la que conocemos, a la que nosotros tenemos que prestar oídos, nos alcanza de verdad y lo hace como si nos hablase a nosotros y se refiriese a nosotros mismos. Tiene lugar el acontecer hermenéutico en la dialéctica del preguntar y responder. Explico un poquito esto. La tradición es vital para Gadamer, tiene vitalidad en ese sentido, y nos arroja, nos da interpretaciones. Interpretaciones en las que no se cierra todo. No es cada interpretación, si bien es una comprensión, pero no totalizante. Lleva la comprensión, pero no es totalizante. En esa interpretación que se da por la tradición, nosotros tenemos que prestar oídos a esa interpretación, pero no aceptar de modo acrítico, sino de modo criticista. Dice, ahí anoté en el margen, en el acontecer hermenéutico dado por una tradición vital con la que se toma contacto por la experiencia hermenéutica, el intérprete obra con criticidad. Por eso lo dialéctico de pregunta y respuesta es crítico, no fedatario, no da solo fe del hecho, sino hace... Yo creo que ahí está un poco intentando combatir a Humboldt, ir más allá de Humboldt, ¿no? Creo. Y luego, tradición, acordaos simplemente para que lo empalmemos con la introducción que hicimos de Gadamer, ¿no? Cuando la primera parte era la crítica estética, la segunda parte era la crítica histórica. En la crítica histórica, el mecanismo, por decirlo así, humano de la historia es la tradición. ¿En qué consiste la tradición? Se convierte en una cuestión esencial, ¿no? Entonces, aquí, cuando estamos ya en hombre y lenguaje,
la tradición se convierte también en clave dentro de lo que es el lenguaje, ¿no? La palabra llega a nosotros desde la tradición, de alguna manera, es decir, ¿qué relación hay entre lenguaje y tradición, ¿no? Porque aquí es donde el lenguaje, por decirlo así, absorbería la historia. O sea, la belleza queda absorbida en la historia porque acontece el evento estético, ese acontecimiento histórico, y la historia, que se concentra en tradición, simplificando mucho el hilo de toda la obra de Gadamer, pero es la línea fuerte, ¿no? La tradición, ser y tiempo, queda absorbida en el lenguaje. Y es el único sitio donde yo accedo a algo o se me manifiesta algo. Perdona la interrupción. No, está muy bien, padre. Es así. Así lo que he podido leer es así. Y da una explicación, arroja mucha luz para entender lo que sí. Es especulativo, sigo al otro punto, es especulativo el lenguaje, es especulativo el que no se entrega directa inmediatamente a la solidez de los fenómenos y a la determinación fija de lo que se opina en cada caso, sino que sabe reflexionar, hegelianamente hablando, que reconoce en sí como un para mí. Una idea es especulativa cuando la relación que se enuncia en ella no puede pensarse como atribución inequívoca, que esto y nada más, de una determinación a un sujeto, de una propiedad a una cosa dada, sino hay que pensarla como una relación refleja en la que lo que se refleja es, por su parte, pura apariencia de lo reflejado. Esto ya lo vimos un poquito cuando, creo que no lo vamos a ver ahora, cuando hablamos de la belleza que tomaba como punto de partida Gadamer a Platón. Esto sería como interpretar como una lucha contra la objetivación, que sería Exacto. también lo de la ciencia, la mentalidad racionalista, la metafísica racionalista, caería, o el cientificismo caería en entregarse a la solidez del fenómeno o la determinación fija, mientras que el auténticamente especulativo escapa a ello, a través de un pensamiento que es reflexivo. ¿Iría en esa línea? Sí, Es una pregunta, Darío. No, sí, es así. Vale. Porque es lo que va criticando continuamente Gadamer. Y queriendo no caer tampoco en un relativismo. Aspecto universal de la hermenéutica. Después que fundamentó esto, pasa a la universalidad de la hermenéutica, que ya lo viene expresando. Nuestra reflexión ha estado guiada por la idea de que el lenguaje es un centro en el que se reúne el yo y el mundo, o mejor, en el que ambos aparecen en su unidad originaria. Ha hecho patente la estructura especulativa del lenguaje, que consiste no en ser copia de algo que está dado con fijeza, lo que hemos dicho, sino en un acontecer al lenguaje en el que se anuncia un todo de sentido. Ahora estamos en condiciones de comprender este giro del hacer de la cosa misma, del acceso del sentido al lenguaje. Apunta a una estructura universal ontológica, a la constitución fundamental de todo aquello hacia lo que puede volverse la comprensión. El ser que puede ser entendido es lenguaje. Y aquí ya lo afirma directamente. El ser es lenguaje. Y pregunta, porque yo cuando leí ese párrafo también me quedo. Claro, aquí parece que hay una identidad, ¿no? En esta línea tremenda, maravillosa, ¿no? Es tremenda y sobrecogedora, pero es maravillosa también, ¿no? Como ha llegado hasta aquí, ¿no? O sea, ser es lenguaje, ¿no? Es lenguaje. ¿No? Que claro, y logos igual a inteligencia. Logos, ¿no? O sea, ser, dicho con otra terminología más antigua, ser es pensamiento. Es decir, fijaos que estamos donde Heidegger, en Parménides todavía. En Parménides con Platón. O sea, estamos ahí, ¿no? Dar vueltas a la misma cuestión, ¿no? Lo que pasa es que aquí, fijaos que se produce, que es una cosa que yo no había caído, y los textos que la cita que ha seleccionado antes
Darío lo muestra, ¿no? O sea, el lenguaje es especulativo, pero no es especular en el sentido objetivista, ¿no? Sí, claro. Sino en el sentido reflexivo. Eso es muy interesante, ¿no? Especular, ser especulativo, puede sacarse fuera, ¿no? Voy a poner aquí el... Por eso él va a luchar también con Platón y la parte especulativa que nos la va a tocar de la razón especulativa de Aristóteles. La reflexión como reflexivo, ¿no? Como objetivante. En el fondo aquí esto es una cuestión que sale una y otra vez en la historia del pensamiento. Yo os he enfrentado con ella muchas veces, ¿no? Es la cuestión de qué es el concepto, ¿no? ¿Qué es la abstracción? Si yo conozco conceptos que especulan, que reflejan, como si fuesen otro mundo paralelo, la realidad o no. Pero el asunto es dónde me paro, si en la realidad, en mi mundo especular, o si al final hay una identidad entre mundo especular, mundo conceptivo y realidad, ¿no? O sea, es un problema muy antiguo, pero que ha quedado recogiendo todas las aportaciones del pensamiento, ¿no? Bueno, perdona el explayamiento, sigue, Darío. No. Él, para mí, me queda en el mundo especular con el tema del lenguaje. Bueno, el fenómeno hermenéutico devuelve aquí su propia universalidad a la constitución óntica de lo comprendido, cuando determina esta en un sentido universal como lenguaje y cuando entiende su propia referencia a lo que es como interpretación. O sea, la universalidad donde se alcanza ya no es en el logos como razón, ni en la esencia de la cosa como lugar de encuentro de los que la comprendemos o interpretamos, sino que se da en el lenguaje. El lenguaje. Y el lenguaje es una estructura común al hombre y al mundo. El lenguaje, yo y mundo tienen una unidad originaria, ¿no? El lenguaje es el centro en el que se reúnen yo y el mundo, ¿no? Y se identifican, pareciera, porque Bueno, tiene ambigüedad. este párrafo me ha encantado que esté aquí porque es como muy... Aquí se podría poner todo lo que hemos visto de cada vez. Bueno, continúa así. Bueno, lo que puede comprender es el lenguaje y solo el lenguaje ser es lo que es, en el lenguaje ser y representación es distinto y al mismo tiempo indistinción, por lo que parece. La conciencia histórica encierra en sí la mediación de lo pasado y lo presente, donde se fusionan los horizontes del intérprete y lo interpretado. Dice, en este sentido la hermenéutica es, como hemos visto, un aspecto universal de la filosofía, no solo la base metodológica de la llamada ciencia del espíritu. ¿Sí? Acá lo que decía, verdad y método se identifican, ¿no? En el fondo, si queréis usar otra terminología que a lo mejor a los que lleváis más tiempo en San Damas os resulta más familiar, prescindiendo de los términos metafísica, ontología, tal, lo que vendría a decir Gadamer es que la filosofía primera, en el sentido de primera como fundante y de primera como por la que hay que empezar, sería la hermenéutica. Porque los fenomenólogos buscan filosofía primera, la fenomenología, o Levinas, la ética. Gadamer diría filosofía primera, la hermenéutica. Yo no puedo luego hacer muchas cosas, pero lo primero que tengo que caer en la cuenta es que el fundamento de lo que yo diga y el ser de lo que yo diga queda predeterminado, queda configurado dentro de un marco lingüístico que es hermenéutico, ¿no? El acceso al ser es lingüístico, en la medida que sea acceso al ser, claro. Adelante. Nosotros, dice, por el contrario, partiendo de la lingüística de la comprensión, subrayamos la finitud del acontecer lingüístico en el que se concreta cada caso la comprensión. Es el lenguaje que percibe nuestra esencia histórica finita.
A ver, Si hay- despacio, danos tiempo, que tú ya lo tienes muy sabido y nosotros estamos de nuevas y son muy densas las frases. Nosotros, Claro, por el dice, contrario, nosotros, por el contrario, partiendo de la lingüisticidad de la comprensión, subrayamos la finitud del acontecer lingüístico en el que se concreta, en cada caso, la comprensión. Es el lenguaje que percibe nuestra esencia histórica finita. o sea, La fijaos, finitud ¿no? viene por nosotros, por nuestra comprensión y nuestra naturaleza. Aquí está A el su otro. vez, Sí, o sea, aquí está finito e infinito, ¿no? ¿Qué es lo infinito? infinito El del lenguaje. Lo infinito sería el lenguaje. la lingüística, la lingüisticidad, sí, 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 sí. el lenguaje en cuanto tal, el Lenguaje. mundo y el lenguaje serían infinitos. Lo que Pero es a su vez, finito es el acontecer lingüístico en mi comprensión concreta. exactamente, en la esencia histórica finita de nuestra naturaleza. O sea, yo percibo mi particularidad. Perdón, que aquí he hecho una cosa rara. Mi particularidad, ¿no? Es algo, es el lenguaje el que percibe mi esencia finita, ¿no? Si en vez de lenguaje pongo espíritu absoluto, es el espíritu absoluto el que percibe mi esencia histórica finita. Es el ser quien percibe nuestra esencia histórica finita. Es Dios quien percibe nuestra esencia histórica finita. Es el lenguaje quien percibe nuestra esencia histórica finita. No sé si cambiando la palabra ayuda un poco a darnos cuenta cómo está jugando el concepto, ¿no? ¿Quién es el sujeto de este lenguaje? Claro, es lo que él decía, su pretensión, ¿no? Coger de Hegel el espíritu objetivo, es decir, lo objetivado del espíritu, la cultura, el lenguaje. Es el espíritu objetivo. Pero ¿puedo coger eso sin coger el espíritu absoluto? Es otra forma de plantearlo. Bien. Adelante, sí. Sí, Sí, Darío, cuando quieras. sí, y ahí, bueno, acá también vemos ambigüedades después con, no sé qué pone ahí Cristina. Bueno, ¿por dónde iba? La Constitución. La constitución óntica especulativa que subyace a la hermenéutica tiene la misma amplitud universal que la razón y el lenguaje. Esto lo hemos venido desarrollando. Ahora, Pero eso es Gadamer, verdad, ¿no? Eso es verdad. ¿sí? O sea, tiene un sentido en que eso es verdad. O sea, el ámbito del ser, ¿no? El ámbito del lenguaje, el ámbito del mundo, por lo tanto, el ámbito de la hermenéutica, tiene la misma amplitud. Razón, pensamiento, lenguaje, son aperturas infinitas. Y eso es verdad. O sea, el lenguaje humano está abierto al infinito. El ser es abierto al infinito. El pensamiento es abierto al infinito, ¿no? Pero nunca él lo dice tan así. Ya, pero quiero decir, eso un tomista lo puede decir. También lo dice Hegel. Porque es decir, hay una parte de verdad que depende de qué lado te sitúes, al mirar esa verdad, aciertas o no, ¿no? Claro, el tema es dónde él quiere que nos situemos. Uh-huh. Eso no nos posiciona mucho. Gadamer certifica, acá toma como a Platón, el concepto de bello, acá aparece, calón, pulcro, y está relacionado con el concepto de bonum, de bueno, de razón. Sí, acá sigue la filosofía platónica, dice, para Platón el bien permanece como fundamento de todo, pero oculto o velado a todos, y se manifiesta por lo bello, que tiene ser en sí, y se patentiza, se hace aletheia, con la etimología de aletheia, se hace verdad. Lo que no está oculto, lo que se evidencia. Eso significa la etimología de aletheia, a sin aletheia ocultar, sin ocultación, develado, evidente, que también aparece en Hegel. Dice, en esta función anagógica de lo bello que Platón describe de forma inolvidable, se hace patente un momento estructural ontológico de lo bello y también una estructura universal del ser mismo. Evidentemente, lo que caracteriza a lo bello frente a lo bueno es que se muestra por sí solo, que se hace patente directamente en su propio ser. Por mucho que la belleza se experimente como reflejo de algo supraterreno, ella está en lo visible.
es en el modo de su aparecer como se muestra ella, demuestra, perdón, que ella es algo distinto, una esencia de otro orden. Y esto lo va a aplicar al lenguaje. Por lo tanto, el aparecer no es solo una propiedad de lo que es bello, sino que es lo que constituye su verdadera esencia. La capacidad de lo bello de atraer inmediatamente el deseo del alma humana está fundada en su mismo modo de ser, en la canonicidad del ser, que no le deja ser lo que es, sino que lo hace aparecer como un todo medido en sí mismo armonioso. Es la patencia de Sella, de la que habla Platón en el Fileo, y forma parte de lo bello. Y agrego, en lo bello la belleza aparece como luz. La metafísica de la luz es el fundamento de la estrecha relación que existe entre la patencia de lo bello y la evidencia de lo comprensible. Claro, claro, está todo aquí. Claro, la belleza sería como el ámbito del ser que se me comunica o se me desvela en este claro del bosque, ¿no? En esta experiencia de belleza. Y en esta experiencia de belleza, yo lo que hago es abrirme al ser en cuanto bello, no a esta cosa belleza, como belleza, ¿no? Claro, eso es el mismo problema siempre, ¿no? Es el infinito y lo finito, y cómo se da lo infinito en lo finito. Si lo finito al final se disuelve en lo infinito como un momento de su aparecer, ¿no? O si al final lo finito es capaz de desvelar o servir de cauce de desvelamiento a lo infinito sin dejar de ser finito, ¿no? Pero en el momento en que la belleza se identifica con la luz, con el aparecer, y el aparecer es algo que consiste, el aparecer es lo concreto, el momento finito, consiste en ser el mismo el ser o la belleza misma, en ese momento ya hay un todo, ¿no? Ya no hay distinción, finito, finito, ya no hay diferencia, ¿no? Ya no hay diferencia. Bueno, perdón. Sí. No, está bien, padre, muy bien. Sí, en ese aparecer, en ese acontecer, está muy bien, remarcan mucho cada vez el tema del acontecer, la historicidad, ¿no? Y acá toma como punto de referencia San Agustín cuando hace esa interpretación de la creación, porque ya viene hablando de la luz, y dice, solo por la luz adquiere la masa informe y primera del cielo y de la tierra la capacidad de configurarse en muchas formas distintas. En relación con todo el tema de la belleza y el lenguaje que veníamos destacando. De lo dicho sobre la belleza y la luz, nuestro autor saca 2 puntos. Y acá ya estamos en la recta final. Lo que es evidente, primero lo que es evidente es siempre objeto de una proposición, con ello está siempre la idea, dada la idea de que lo evidente no está demostrado ni absolutamente cierto, sino que se hace valer a sí mismo, como algo preferente en el marco de lo posible y de lo probable. Tanto el evento de lo bello como el acontecer hermenéutico presuponen fundamentalmente la finitud de la existencia humana, donde acontece. La patencia de lo bello parece reservada a la experiencia humana finita. Y aquí parece que defiende al finito. Claro, está en esa ambivalencia, ¿no? Sí, sigue. Dice, segundo punto, hay una constitución ontológica fundamental. El ser es lenguaje, eso lo dice expresamente, tal como se nos ha mostrado en la experiencia hermenéutica del ser. La consecuencia no es solo el carácter de evento de lo bello y el carácter de acontecer de toda comprensión, sino la inmediatez, como lo bello con la verdad, la comprensión con la verdad, que se da en la interpretación y en ella como realización lingüística. Es por ello que el fenómeno del lenguaje y de la comprensión se manifiestan como un modelo universal del ser y del conocimiento. La razón. Sí. Luego habla del juego, que ya lo ha tocado en el primer apartado con el tema de la belleza. Dice, toma como referencia el juego, dice, solo como son en verdad,
juegos lingüísticos los que nos permiten acceder a la comprensión del mundo en calidad de aprendices. Y paso ya al último de este párrafo, de un juego del lenguaje mismo que nos habla, que nos propone y se retira, pregunta y que se cumple a sí mismo en la respuesta. Y acá doy la conclusión. Bueno, agrego, antes de la conclusión, vemos el sentido totalizante que tiene el lenguaje, una totalidad. Dice, Gadamer no quiere mostrar la conclusión. Gadamer nos quiere mostrar la universalidad de la hermenéutica lingüística atendiendo a la universalidad especulativa del círculo hermenéutico de la parte al todo y del todo a la parte, o con expresión heideggeriana, sentido de verdad, verdad y sentido. Y en unión estrecha, esta universalidad especulativa, en unión estrecha, como fundamentación última, la universalidad de la experiencia hermenéutica del ser, siendo uno con el lenguaje, universalidad ontológica, y siendo uno con el intérprete. Aclaro. De fondo, el ser que es lenguaje y el lenguaje que es ser, acontece en el mundo en la interpretación y comprensión por la experiencia lingüística, donde es acogido por el hombre como receptor y custodio, de modo parcial y no absoluto, debido a la finitud no del ser, sino de la naturaleza humana, pero también el ser se identifica con el intérprete. En este punto hay, a nuestro entender, ambigüedades. En conclusión, es la doctrina heideggeriana llevada al lenguaje hermenéutica con la diferencia de que se centra en el ahí, da, que es el hombre, y no tanto en el ser heideggeriano. Sí, ese da, que es el lenguaje, ¿no? El da es el lenguaje. Exactamente. Es que en el fondo es muy heideggeriano, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha gustado. Has hecho un esfuerzo ímprobo, ¿no? De lectura gadameriana, que tiene, la verdad es que tiene muchísimo mérito, porque no es nada fácil el seguir a Heidegger, digo a Gadamer, ¿no? Muy bien. Nos queda algún minuto. Es espeso, ¿no? Por conectarlo con la materia, ¿no? Es decir, para que no nos perdamos. O sea, estamos hablando de hermenéutica, pero fijaos que estamos hablando de hermenéutica como tocando la esencia del hombre, ¿eh? La esencia del hombre como logos, como lenguaje. Y aquí empieza a aparecer de una manera nueva, moderna, que es el tema de finito-infinito, es decir, la realidad del hombre, la esencia del hombre, su relación con Dios, con la trascendencia, o no, la trascendencia. O sea que y cuando ese lenguaje se convierte en posmoderno, acordaos que es fin de grandes relatos, es constitución de microrelatos, ¿no? La posmodernidad, es Bátimo. Bátimo es discípulo de Parison, directo, un gran discípulo de Parison. Y Bátimo es estudioso de Gadamer y estudioso de Heidegger. Y es el que hace devenir esto a la abolición del hombre, por decirlo así, la disolución del hombre en islotes del lenguaje. Porque aquí todavía lo que tienes es un lenguaje que es un todo. Hay un gran relato, si quieres. Un relato que está en ese umbral que no quiere ser hegeliano, pero sigue siendo hegeliano, ¿no? No lo logra del todo. Que quiere ir más allá de Heidegger y en coherencia con él, el lenguaje, el segundo Heidegger, pues el lugar donde acontece, es muy heideggeriano, pero va un poquito más allá. Y bueno, ese camino del pensamiento moderno lleva, pues, la lingüisticidad lleva a que se disuelva, ¿no? En multitud de relatos, ¿no? Aquí todavía hay como un intento de decir, mira, en el acontecer del lenguaje el hombre encuentra lo infinito. Puedes hacer una versión buena. Puedes hacer una versión buena del ser humano, ¿no? No sé si me estoy explicando o no. Cristina ha desaparecido. Se ha caído. Dice que tiene problemas con la conexión, no sé por qué. Vale. Bueno, si vuelve a pedir entrar, la dejamos entrar, ¿no?
Muy bien. ¿Vosotros algún comentario sobre Gadamer? ¿Alguna pregunta? ¿Os ha gustado algo de Gadamer? O sea, yo creo que Gadamer lo que se ve es esa lucha contra la objetivación, contra el racionalismo, contra el cientificismo. Esa es muy buena. Y además, sobre todo que la hace desde Heidegger. Con lo cual, no es una lucha que de antemano en el mundo contemporáneo digas va a ser descalificada porque es la clásica lucha de un tomista o la clásica lucha de un personalista o la clásica lucha de un cristiano. No. Es una superación del positivismo hecha desde unas claves lingüísticas, fenomenológicas, culturales, es decir, no les queda más remedio que escucharlo, ¿no? A un positivista no le queda más remedio que escuchar estas críticas, ¿no? No las puede de entrada decir, va, estos son los de siempre, ¿no? Estos son los que siempre piensan contra mí, ¿no? O sea, esa parte es muy buena. Pero bueno. ¿Habéis pensado el lenguaje así con Víctor alguna vez? ¿Que os ha dado filosofía del lenguaje? Voy a decir algo que veo que estamos todos muy callados. A mí, a ver, tampoco lo he entendido muy allá, o sea, porque tampoco, o sea, me cuesta un poco. Bueno, me cuesta bastante. Y, o sea, me parece que, o sea, también hacía referencia a Platón, ¿no? Y el acontecer, pues en ese caso de la belleza. Pero a mí me cuesta un poco ver como una relación, digamos, originaria entre el lenguaje, el ser y el mundo o el acontecer del lenguaje. O sea, me parece que el lenguaje en cierta medida es algo que se subordina o posterior al propio pensamiento, pero sin embargo no lo veo como algo totalmente posterior. Es decir, para mí es una unión. O sea, no hay un concepto y luego un lenguaje. Evidentemente, en una experiencia originaria, la que puede ser la de un niño, pues tiene que haber primero un representarse algo, ¿no? O apuntar a algo y luego ponerle las palabras, ¿no? Pero... O no, acuérdate, ahí estás muy con Víctor. El señalar ya es lenguaje. No tiene por qué ser palabra. Claro, es que la señal, claro, pues, bueno, sí, en ese sentido, bueno, es verdad, claro. Claro, yo me refiero a la expresión lingüística como en el sentido con las palabras, ¿no? Pero sí, en ese sentido también es verdad que, claro, el lenguaje de los signos y el señalar ya es propiamente el lenguaje. Claro, pero, y fíjate una cosa, tú eres incrustado en el lenguaje. Sí, que no puedo como desligarme de él. Pero aún así, quien señala algo y lo que señala ya está antes que digamos que la señal. Pues consigue decir eso que es verdad y que yo estoy de acuerdo. Ese antes no tiene por qué ser temporal. Intenta decir eso de una manera que sea coherente, filosóficamente. Pues, ¿Te aprobé yo antropología? Ser antes que el lenguaje, y, ¿no? sí, me aprobaste, sí. Ser antes que el lenguaje. Sí, pero no, yo diría, temporalmente es simultáneo. Temporalmente es simultáneo. Sin embargo, hay una prioridad intrínseca del pensamiento sobre el lenguaje. No se da pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento. Pero, creo que lo dije la semana pasada, la analogía de acto-potencia o la analogía de materia-forma, ¿no? El pensamiento es forma del lenguaje. O la prioridad que tiene el pensamiento sobre el lenguaje es la de ser acto frente a potencia, por decirlo así. Entonces, si yo me fijo en el cuerpo, no hay cuerpo sin alma. Y puedo pensar que hay una prioridad del cuerpo. Y si me fijo mucho en el espiritualismo, puedo pensar que el hombre es alma, que luego cae en un cuerpo. Sería platónico. Lo importante es darme cuenta que yo soy a la vez cuerpo y alma, pero que en mí hay una prioridad de algún tipo del cuerpo, del alma sobre el cuerpo, ¿no?
pero dentro de esa simultaneidad, por decirlo así, ¿no? Es verdad que hay una trascendencia del pensamiento sobre el lenguaje porque apunto o me instalo en la realidad, en el ser. Y en ese sentido es previo, aunque solo se me dé en el lenguaje. Pero es previo, es trascendente. No estoy en la corriente del lenguaje. Con el lenguaje yo me sitúo más allá del lenguaje. Sin Pero, embargo, en Gadamer no es así. En Gadamer, al final, todo es lingüisticidad. El pensamiento es lingüístico, el lenguaje determina al pensar. En Gadamer. Estoy atrapado en el lenguaje. El lenguaje es mi vehículo y mi cárcel. Las dos cosas. Es mi mundo y mi cárcel. yo lo último ya que digo, puede ser, o sea, la pregunta podría ser si en esa anterioridad, en cierto sentido, del concepto del pensamiento a No la del, señal no del concepto, del pensar. Ojo. claro, pues esa anterioridad podría ya representar una señal o lenguaje. No, Quiero ya decir, estás perdiendo, ya estás pensando en cosas. Estás pensando el lenguaje como una cosa y el pensamiento como otra cosa. Estás pensando en clave esencialista. Tienes que ser un poco más aristotélico o un poco más heideggeriano. No son chorizos. No estamos como en Cantimpalo donde te juntan chorizos. ¿Eh? Vale. pero me entiendo lo que quiero decir, ¿no? Te entiendo, pero si lo dices así, no, tienes que ser capaz de decirlo tú de otra manera. Porque en ese momento tú cuando seas capaz de decirlo, no ves pensamiento y lenguaje, otra vez, cuando seas capaz de decirlo, quiere decir que lo has entendido mejor. Estás en un grado filosófico superior. Y además puedes, o sea que tienes que conseguirlo. Pues ahora mismo no puedo. Estás a puntito, a puntito. No, pero es que no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero es un poco como o sea, está claro que pensamos, ¿no? Que, o sea, sí que es verdad que el autor lo que está intentando poner de manifiesto es como la conexión intrínseca, ¿no? Entre el pensamiento y el lenguaje. Pero hasta qué punto no tiene razón y en la formación del pensamiento ya es lenguaje. Es decir, o sea, si verdaderamente podría ser inseparable totalmente el pensamiento del lenguaje o de la señal, porque al fin y al cabo no dejas de remitir a algo. No hay cuerpo sin alma, no hay alma sin cuerpo. No hay lenguaje sin pensamiento, no hay pensamiento sin lenguaje. Pero eso no quiere decir que el lenguaje tenga el dominio absoluto. Aunque el lenguaje me construya y me ayude al pensamiento y se me incruste porque está hecho por los demás, no solo por mí, y me da una perspectiva que se manifiesta en cada concepto, en cada palabra que yo digo. O sea, yo pienso en castellano. Sin embargo, Satish no sé en qué piensa. A lo mejor piensa en hindi, a lo mejor piensa en inglés, no lo sé en qué piensa Satish, ¿no? Sería muy interesante ver realmente cómo es el mundo conceptual de Satish, porque viene configurado por su lenguaje. Pero aún así trasciende. Por eso es posible la traducción, aunque sea con traiciones. Porque el pensamiento trasciende es trascender en, no fuera. Rompe los esquemas dentro-fuera, cosa a cosa, res et res. Inmanencia en la trascendencia, trascendencia en la inmanencia, ese esquema sirve. Coprincipios, prioridad, potencia, acto, acto, potencia. Todo ese tipo de pares de términos son los que necesitamos para describir estos problemas, ¿no? Entonces puedes decir, sí, hay una simultaneidad, hay un coincidir, pero no hay una identidad. Se pueden distinguir sin separar. Eso lo consiguieron los cristianos de los primeros siglos a base de sangre y herejías para aplicarlo a Cristo, ¿no? Cuando decían, están inconfuse, pero a la vez son inseparables las dos naturalezas en la única persona, ¿no? Hay dos naturalezas en la única persona de Cristo. Inconfuse, no se mezclan, pero no se separan, ¿no? Un poco ese es el tema, ¿no? Está complicado. Sí,
Lo que pasa es que la palabra logos es muy bonito cómo juega con logos, Gadamer, ¿eh? Logos pensamiento, logos lenguaje. Y lo hace porque el lenguaje es de posición, es espíritu objetivo, ¿no? Vale. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Cristina, sí. No te oigo. Ahora, sí. Sí, ahora. Sí, estaba pensando cuando usted hablaba, son tres cositas de dos, del lenguaje con el pensamiento que no se dan. Yo creo que sería el pensamiento, el principio formal, se podría decir. Luego, a lo largo de la exposición también hay otra cosa, que lo escribía antes de que yo desapareciera, que me parece que no llega Gadamer a salir de Hegel, o sea, en lugar del espíritu absoluto, pone el lenguaje que se va desplegando en la historia. Y otra cosa más que he visto, un poco así fina, que identifica el lenguaje con el ser, con la belleza, a mí me parece que está ahí hablando de los trascendentales, pero pone al lenguaje quizás en el lugar de la verdad, algo así. No se le escucha. La visión del lenguaje, el lenguaje es una estructura ontológica. O sea, lo dice él claramente, ¿no? Ser y lenguaje, ¿no? Ser y lenguaje. Eso lo identifica ahí, ¿no? Lo de Hegel a nosotros nos sirve porque nos solemos situar donde nos situamos, en una defensa del finito, ¿no? Pero una defensa del finito no de tipo Kierkegaard, ¿no? Sino una defensa del finito que suponga una ampliación de la razón. Gadamer supone una ampliación de la razón, aunque quizá insuficiente. O sea, no vais a ir por ahí diciendo después, he descubierto que Gadamer es un cripto-hegeliano. Es decir, bueno, es decir, no, estamos aquí en una discusión muy fina dentro de uno de los grandes. O sea, yo creo, no sé a quién se lo decía el otro día, creo que el de totalidad e infinito de Levinas y este libro de Gadamer quizás sean de las obras del siglo XX que pasen a la historia. O sea, que dentro de 500 años sean de los libros que todavía se lean del siglo XX. Es así. Probablemente Ser y Tiempo vaya quedando cada vez más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Yo la primera vez que me enfrenté, siendo como vosotros estudiante de filosofía en tercero, a leer Ser y Tiempo, digo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, ¿no? Y me enteré, yo no sé si me enteré de un 5% de Heidegger, ¿no? Y luego te va saliendo por todos lados. Te va saliendo por todos lados. Pero cuando vuelves a él, en vez de ser un libro, por decirlo así, que te vas dando cuenta de que es pequeñito, de que especulativamente es pobre. O sea, de que ha supuesto mucho empujón para otros, pero que no aporta. O sea, ¿qué te aporta Ser y Tiempo? ¿Qué te aporta Ser y Tiempo realmente? Sin embargo, Gadamer sí te aporta, ¿eh? Sí te aporta. Aunque no lo logre del todo, ¿no? Levinas es horrible también, ¿no? Es de una densidad que tienes que ir, ¿no? Pero sí te aporta, ¿no? Bueno, pues estas ya son opiniones así un poquito. Yo creo que un profesor mexicano con el que coincidí una vez ahora mismo estaría diciendo, ¿pero qué dices? Si toda la filosofía es Heidegger, sin Heidegger no habría nada, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, es muy opinable todo, ¿no? Pero ya veréis dentro de años, cuando volváis a releer Gadamer o a releer Heidegger y demás, ¿no? Yo creo que hay autores con los que merece la pena pelearse, ¿no? Yo, por ejemplo, con Platón me he peleado tarde, pero me ha merecido la pena. O sea, le he dedicado a Platón para escribir un articulito que no tiene práctica, o sea, son 15, 20 páginas, ¿no? Que está publicado ahí en San Damaso. Le dediqué 2 veranos y medio. O sea, es decir, hay casi 3 meses en exclusiva leyendo a Platón y leyendo cosas sobre Platón, ¿no? Sobre el Parménides, ¿no? De Platón encima, ¿no? Que es algo tal, ¿no? Pero esa pelea yo no la podía haber hecho en la carrera de filosofía. Sí podía haber leído a lo mejor un poquito con más ganas a Platón, ¿no?
Pero ya cuando te peleas con un autor en serio, intentas comprenderlo, dónde está, cómo son las cosas ahí, eso te enriquece mucho, ¿no? Entonces, aquí pelearte con esto que está planteando Gadamer, ser, lenguaje, pensamiento, tradición, historia, y fijaos cómo hace confluir, de manera intenta hacerlo constructivo, todas las aportaciones del pensamiento de Aristóteles, de Platón, de la Ilustración, del romanticismo, etcétera. Es decir, te están metiendo en los sitios grandes, ¿no? Te están metiendo en los sitios grandes. Bueno, pues nada. Seguiremos con la semana que el lunes toca presentar a Paul Ricoeur. Tomás, ¿te dará tiempo a ti a tener algo de Paul Ricoeur o no? Espero que sí. O a O sea, Satís, uno de los dos. ¿Quién va más avanzado? Si Satís, quiere, mejor. presento yo. Sí, mejor. Y entonces quedas tú para el viernes y la conclusión del curso. Tendrás que hacerlo muy bien, Tomás, porque nos tienes que dejar buen sabor de boca, ya que serás el postre. Y Vale. Si prefieres el el plato libro, principal, Satich, El libro está ya en la carpeta compartida. ya. Y No la lo página, creo que lo puse, si no me lo decís, ¿no? sí está Sí, sí, allí. ya pues. Sí, y el capítulo es el del hombre Capax que aparece ahí, no me acuerdo cuál es, si era el segundo, una cosa así. Fenomenología de la onda. Vale. Muy bien, pues nada, que tengáis un feliz día de San Isidro. Y ahora ya sabéis, los que no sois de Madrid, que hay que comerse una tonta y una lista. O sea, ¿No lo pillas, Manuel? no, Aquí hacemos en Madrid, en San Isidro, hacemos rosquillas. ya. Y entonces las tontas no llevan nata o azúcar, y las listas sí. Y la de Ah, Santa Clara también dicen. ya. Vale, Comprendo, venga. gracias. Buena tarde, hasta Gracias. luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.